Marcos 15:6. Vamos a seguir con esta serie: dolor, sufrimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sé que muchos de nuestros compañeros de trabajo aguardan la cuaresma, ¿verdad? Los 40 días de tratar de no pecar, de tratar de no comer carne, tratar de llevar una vida lo más santa posible, pero después que se acaban los 40 días empiezan a vivir otra vez su misma vida de antes. Mas sin embargo, nosotros como nuevas criaturas en Cristo no podemos seguir así. Tenemos que seguir todos los días de nuestra vida agradando a nuestro Señor. Siguiendo con esta serie, el título o el subtema que a mí me tocó dar nuevamente es Jesús sentenciado a muerte. Había estado dando acerca, ¿verdad?, de cómo Judas lo había vendido, de cómo había sido arrestado y ahora cómo es sentenciado a muerte. En Marcos 15:6 vamos a ir todos juntos. Espero que todos lo tengamos al mismo tiempo para leerlo. ¿Lo tienen, amados? Dice la palabra del Señor: en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban a un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que os haga? Que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucificadle. Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Leí todo el tema que a mí me ha tocado dar para ir explicando paso a paso. ¿Cómo se puede decir? El castigo inmerecido de nuestro Señor Jesucristo. Para empezar, ya nosotros habíamos visto acerca de Judas, que le había entregado con un beso, entregaba a Jesús, su maestro. Ahora, en el día de la fiesta, acuérdense que ya todo había pasado cuando Jesús había tomado la cena, la última cena, conocida comúnmente como la última cena, con sus discípulos, sus amigos. Y él había celebrado esa última cena, celebrando el día de Pentecostés. Qué bonito es cuando nosotros empezamos, la Pascua, cuando nosotros empezamos a recordar la primera Pascua que el pueblo de Dios comió cuando salió del pueblo de Egipto, para hacerles un recordatorio. Que el cordero de la Pascua debía ser inmolado y cocido
sin quebrar ninguno de sus huesos. Y esto era tipo de Cristo que iba a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros sin que ninguno de sus huesos fuera quebrantado, para que nosotros fuésemos participantes de comer el Cordero, como Jesús antes lo había dicho en San Juan 6, que el que no bebe mi sangre y come mi carne no tiene parte en el reino de los cielos. Refiriéndose, este pasaje bíblico se estaba cumpliendo cuando él estaba comiendo la Santa Cena. Dijo: este es mi cuerpo por el cual que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y después de haber cenado, tomó también la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bebedla, ¿verdad? Y recordarla todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Por lo cual nosotros recordamos que Jesucristo era ese Cordero entregado por cada uno de nosotros. En esa fiesta de la Pascua, el pueblo judío, ¿verdad? Habían muchos presos, no solamente era Jesús el preso que llevaban, había muchos en su tiempo, transgresores de la ley, juzgados conforme a la ley de Moisés, como lo había establecido, como Dios se los había dado. Por lo cual los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, los rabinos, guardaban celosamente de que se cumpliese la ley de Moisés. Pero Jesús no vino a transgredir la ley, vino a cumplir la ley. Mas sin embargo les parecía desacreditada, porque Jesús sanaba en el día de reposo cuando los maestros de la ley decían que era prohibido, porque Moisés así lo había dicho. Mas sin embargo Jesús le dijo: ¿a poco cuando ustedes van y su burro no se cae en un hoyo, no van y lo sacan aunque sea día de reposo? Ahora, esta hija de Abraham que había estado, ¿verdad?, enferma por cuántos años, no es mejor que se le desate aún en un día de reposo, o curar a un ciego, a un cojo. Pero Dios estaba cumpliendo su propósito en nuestro Señor Jesucristo. Ese día de la fiesta acostumbraban a soltar a un preso. Fíjese que yo traté de buscar un poquito acerca de quién era Barrabás. Si usted se pone a buscar y usted empieza a leer un diccionario, le va a decir una cosa. Los estudios, o algunos que estudian diferentes partes, escritos, etcétera, y encontramos una similitud parecida, con la cual se dice que Barrabás era un preso. En uno de los escritos que yo leí, decía que Barrabás era un hombre que defendía las leyes judías, y él era de origen caldeo. Barrabás era de origen caldeo y era vamos a ponerle como en este tiempo, vaya, como que si como un defensor de los inmigrantes, como en este tiempo ve que todos están persiguiendo a los de DACA, a los inmigrantes, los que no tienen documentos, pero siempre hay alguien que aboga por ellos y que los defiende, ¿sí? Pues Barrabás era una persona semejante que defendía las leyes judías según, pero para su propia conveniencia. Porque usted imagínese que usted va a defender una causa y usted sale haciendo alboroto. Entonces, ¿cómo pudo haber sido, verdad? Porque yo le digo lo que yo leí. ¿Cómo pudo haber sido que alguien, defensor de las leyes, verdad, vino a matar? Porque fue homicida. Y algunos de los escritos que más adelante le voy a leer, que la palabra del Señor dice que era un ladrón. Si usted trata de buscar en los escritos, los diccionarios, algunos le van a decir una cosa, otros le van a decir otra cosa, pero lo que la palabra del Señor dice, que este era un transgresor de la ley, que este era un hombre que era asesino, que era ladrón,
que era, o sea, que le gustaba ser argüende, que le gustaba ser como peleonero, que le gustaba andar en problemas siempre. Entonces, ahora bien, continuamos en Marcos 15:6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban a un preso cualquiera que pidiesen. Pudiera haber sido cualquiera de los presos. A cualquiera le pudo haber tocado, pero dice, había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, o sea, quiere decir que los agarraron en bola, y que habían cometido homicidio en una revuelta. Hombres perversos, hombres peleoneros que cometieron homicidio y estaban pagando su delito. Conforme a la ley de Moisés, hermanos, ¿usted se acuerda cómo pagaba el que mataba? Ojo por ojo, diente por diente. Porque en la ley de Moisés decía que si tú mataste, tenían que matarte. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Enseñando a mis hijos con lo recientemente de lo que ha pasado en Florida, en la high school, he escuchado, ¿verdad?, que a este joven, a este adolescente, le habían dado cadenas perpetuas. O sea, no una. Porque una cadena perpetua es estar toda tu vida en la cárcel, hasta que, o sea, ni tu vida te va a alcanzar para pagar lo que cometiste. Pero este joven fue sentenciado a cadenas perpetuas. O sea, que no solamente si tiene una vida, 2, 3, las tiene que pagar. Bueno, nosotros, como la palabra del Señor dice, nosotros no creemos en la reencarnación. Pero a este hombre ya lo sentenciaron a cadenas perpetuas. Mas, sin embargo, hay otros que lo quieren sentenciar a la muerte, a la pena de muerte, inyección letal, qué sé yo. Mira, hermano, a mí tal vez me podrán decir, bueno, como a ti no se te murió nada, no tienes corazón y no puedes entender a las madres, a los padres que han perdido un hijo. Yo entiendo, hermano, yo lo comprendo. Pero aunque a este joven le den cadena perpetua, aunque a este joven le den la pena de muerte, no va a poder pagar sus pecados. Porque el único que puede perdonar sus pecados es Jesucristo. Y este joven necesita salvación, como lo necesitan todos aquellos que tal vez murieron en sus pecados, y como los que estamos aún aquí en vida y que no han rendido su vida a Cristo necesitan del perdón de sus pecados. Todos, hermanos, todos nosotros. El Señor dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, y por eso justamente vino a pagar por cada uno de nosotros, para que nosotros no pereciéramos eternamente. Y aún Barrabás y aún los presos que estaban ahí tenían la oportunidad de creer en el Hijo de Dios, porque por ellos también vino a morir nuestro Señor Jesucristo. Más la ley decía que si el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Qué es lo que a este señor, a esta persona le esperaba a Barrabás? Pena de muerte. Tenía que morir, pero le tocó la salvación. Pero él no reconoció que Jesús era su Salvador. Se salvó porque a él lo cambiaron, ¿sí? Cambiaron un preso por otro. Metieron a Jesús en la cárcel y soltaron a Barrabás. Y como comúnmente por ahí escuché decir, que dice que de ahí salió el dicho, que usted lo ha escuchado: estos cometieron una
una barbaridad, una barrabasada. ¿Por qué? Porque, o sea, escogieron mal. Vamos a seguir. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho, y Pilato les respondió, diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Para esto, hermano, fíjese lo que la palabra del Señor nos enseña. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Jesucristo entró en la entrada triunfal de Jerusalén, cuando pidió a 2 de sus discípulos que fueran a buscar un pollino para que él entrase, cumpliéndose la profecía que decía: tu rey, Jerusalén, tu rey viene montado en un pollino hijo de asna. Fíjese la profecía que aún ya estaba escrita y se había cumplido. Tu rey, oh Jerusalén, viene montado en un pollino hijo de asna. Dice las escrituras que la multitud le aclamaba y le decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre de nuestro Señor. Lo estaban aclamando como rey. Lo estaban reconociendo como el enviado de Dios. O sea que no hay peor ciego que el que no quiere ver, hermano. Porque aún la multitud lo había reconocido como enviado de Dios, mas sin embargo, hace unos días estaban diciendo: Hosana, Hosana, tirando sus mantos delante de él, y ahora ya lo estaban aclamando que lo crucificaran. Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Hay una escritura bien importante que no quisiera que pasáramos por alto, que está en San Juan 1:49. Y solamente, si usted quiere buscarlo, puede hacerlo, pero yo se lo voy a leer. Dice: respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Este pasaje habla en el contexto cuando Jesús estaba recogiendo, ¿verdad?, separando a sus discípulos, y cuando vio a Natanael que estaba sentado debajo de la higuera, le dijo, ¿verdad?, a Natanael, ¿verdad?, yo te vi desde que estabas debajo de la higuera. Yo te escogí. Mira, hermano, Dios Él nos conoce aún desde mucho antes. Y Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Por lo cual Jesús le dijo: he aquí un verdadero israelita en cuya boca no hay engaño. Fíjese, hermano, Natanael reconoció que Jesús era el Rey de Israel. El pueblo en Jerusalén reconoció que Jesús era el enviado de Dios, el Rey. A él lo conocía mucha gente como el Rey de los judíos. Mucha gente lo reconocía así. Más dice, porque conocía Pilato, ¿verdad?, que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. No era algo que nosotros tenemos que pasar por alto, hermano. Aquí se cometieron injusticias hasta más no poder, pero fíjese, para que se cumpla la palabra del Señor, y esto hay una gran enseñanza para todos nosotros, porque conocía que por envidia le había entregado los principales sacerdotes. Más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Mira, hermano, a pesar de que ya los sacerdotes, los ancianos,
allí le tenían ese coraje, le tenían resentimiento y aún habían procurado matarle, arrestarle. La envidia que le tenían a Jesús, Pilato lo sabía. Y ellos incitaron a la multitud para que le soltase a Barrabás. Yo le pregunto, hermano, ¿qué mal había hecho Jesús? Como Pilato lo dijo, ¿qué mal ha hecho este? Una vida íntegra, una vida viviendo lo más apegado al corazón de Dios en la tierra, la misma palabra de Dios caminando en esta tierra, la perfección en el hombre, Jesucristo. ¿Qué ha hecho mal? Más mal había hecho Barrabás, pero los ancianos incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo, en el 12 dice, respondiendo les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Mire, hermano, aquí tal vez nosotros podemos hablar quietamente porque pues, lo leemos de una manera así. Pero cuando decían crucifíquele, hermano, decían con coraje, con resentimiento y con una voz que yo no la puedo gritar porque me oiría bien fuerte aquí. Si nosotros aquí nos ponemos a cantar o a gritar o algo, se oye fuerte. Imagínense una multitud, una muchedumbre de gente gritando ahí, crucifícale. Ahora, quiero que sepan, hermanos, que la muerte por crucifixión, Jesús no fue el único que lo crucificaba, ¿no? Esto era, hasta el mismo Barrabás le iba a tocar ser crucificado. Había muchas maneras de morir, pero una de las muertes más dolorosas era la cruz. No solamente a Jesús, todos recordamos que Jesucristo murió en la cruz, sí, pero todos los malos, todos los que pagaban por sus pecados, eran crucificados en la cruz. Por ejemplo, tenemos a los dos que fueron crucificados al lado de Jesús, los dos ladrones. Jesús vino a cambiar una historia. Jesús vino a marcar un antes y un después. Como ya lo he repetido en otras veces y lo seguiré repitiendo, los ateos dicen que Jesucristo no existió, que Jesucristo es una leyenda, que Jesucristo fue un mito. Mire, hermano, ¿usted cree que una leyenda, usted cree que un mito va a venir a separar una historia en mitad? Y usted me dice, ¿y cómo, hermana? Vaya a los libros de la biblioteca, libros de historia. Y ahí le van a separar la historia en un antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué más prueba quieren los ateos, carambas? Hay un antes de Cristo, hay un después de Cristo. Pero hermanos, Jesucristo vino a marcar diferencia. Que todos los que habían pagado por sus pecados en una cruz muriendo, lo vino a marcar muriendo, pero pagando inocentemente por su vida, pero por nuestras culpas y por nuestras transgresiones, por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Ellos gritaban, crucifícale. La muerte, pedían el castigo, la muerte más dolorosa para él, para Jesús. En el 14 dice, Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Pilato quería satisfacer al pueblo.
¿Dónde he visto yo esto antes? Mire, hermano, aquí hay una gran enseñanza para nosotros como cristianos. Que no siempre lo que la mayoría dice es tener la razón. Por ejemplo, hacen encuestas y la mayoría vota, qué sé yo, un 89, un 99% de la gente que vota dice que sí, y la minoría, el 1% o el 15% dice que no. Y usted cuando ve una encuesta y dice, es que la mayoría votó que sí, pues me voy con la mayoría. Hermano, tenga mucho cuidado, porque no siempre el montón tiene la razón. Mire, vea que multitudes de gente se han perdido por esto. Dios nos vino a mostrar el amor hecho carne, el amor en su Hijo Jesucristo, y como lo dice en San Juan, la luz vino al mundo, pero las tinieblas amaron más al mundo, perdón, que el mundo amó más las tinieblas que la luz. Escogieron mal. O sea, hace que no siempre el montón tiene la razón. ¿Por qué usted cree, mis amados hermanos, que son muy pocos los valientes que se atreven muchas veces a decir, aquí no está bien? Aunque todo el montón diga que sí, yo miro algo mal, pero muy pocos tienen el valor de decirlo, y muy pocos tienen el valor de salir. Voy a poner un ejemplo, y diga, ay hermana, usted tirándole siempre a los mismos. Pues es la realidad que estamos viviendo ahorita, y lo que la palabra del Señor nos enseñó, y nos dijo además que nos cuidemos de ellos. Están los grupos famosos cristianos, están los apóstoles reverendos famosos cristianos, está el mundo cristiano, y todo el montón y toda la borregada atrás de los ídolos. Ay, hermana, no son ídolos. Bueno, entonces, ¿qué tú le llamas? ¿Que prefieres irte a pagar $300 por un boleto porque va a venir el cantante famoso tal cristiano, que porque allá vas a ir a adorar a Dios? Y no vienes a la iglesia aquí que porque son dos, que porque somos tres, y además cantan sobre una pista. Yo lo digo porque yo no toco ni un instrumento, porque si yo tocara un instrumento, pues yo le doy, ¿no? O aunque sea la batería. Y no son ídolos. ¿Quién hace a los ídolos cristianos? Nosotros. Porque nosotros pagamos para ir a ver. Bueno, en sí, yo no voy, solo, yo lo confieso delante de Dios. Yo pagué una vez por ir a ver a uno de esos, que la verdad vergüenza da al decirse hoy en día que no es cristiano. Bueno, se lo voy a decir, pues fue Jesús Adrián Romero ya. Lo fui a ver. Para que ahora salga que celebrar Halloween es bueno, para que ahora salga y pega ahí en su Facebook y que diga, mi música no es religiosa ni es cristiana, mi música es positiva y cambia las vidas. Ah, mira, yo pensé que el que cambiaba las vidas era Cristo. Ah, no, pero la música, que te vi en la luna, que te vi en la estrella, que nada que ver. En la luna anda, hermano. ¿Y quién hace a los ídolos? Nosotros. Pero fíjese, hermano, Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce el corazón de nosotros y conocía el corazón de la multitud. Porque el irse tras una multitud
porque son muchos. No siempre tienen la razón. Dígame usted, ¿cuánto de la multitud no le seguía a Jesús cuando los alimentó? 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y les dio ahí su sándwich de pescado, porque era pan con pescado, ¿no? Era un sándwich. Pan para acá, pan para allá, pescadito adentro. Ahí se inventó el sándwich de pescado. Era la multitud. ¿No podía esa misma multitud haber abogado y decirle, no, pues él está haciendo bien? Pero era para que la escritura se cumpliese. Pero yo espero, hermano, que no seamos uno del montón, sino que seamos uno de los que, como Juan estuvo hasta ahí, hasta el pie de la cruz, ahí. O ya de perdida como Pedro, no estaba junto a Jesús, pero estaba de lejos, dice, mirando. Pero nomás que no me vaya a salir como Pedro, ¿verdad? Que le negó. Ahí sí no. Pero debemos estar cerca de Él, hermano. ¿Qué nos enseña este? Viva cerca de Jesús, lo más cerca que tú puedas. Primeramente te voy a dar un consejo. Fíjate tus amistades. La palabra del Señor dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No te voy a dar la cita para que lo busques, porque no me acuerdo dónde está, pero búscalo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primeramente, si tú te levantas y lo primero que tú haces es amistad con el mundo, te constituyes inmediatamente amigo de Dios. ¿Por qué? Porque empiezas a escuchar la música que ellos escuchan, empiezas a hablar como ellos hablan, empiezas a hacer lo que ellos hacen y te vas corrompiendo, te vas apartando de Dios. Mi consejo: júntate con gente que te edifique, júntate con hermanos que te enseñen la palabra, júntate con gente que te pueda enseñar la palabra de Dios, o que tú le enseñes a ellos. Pero no te juntes con amistades que te pueden echar a perder. Y me dice, ay hermana, pues todo mundo no es cristiano. Pues ese es el desafío, hermano, de poder vivir una vida diferente a los demás. Y a veces mis hijos que a veces quieren traer el mismo corte que todo el mundo o vestir así. Pero yo, mire, ¿sabe una cosa, hermano? Usted ve a los judíos, más nosotros que hemos salido por allá a cortar manzanas, ellos van con todo su bonchito de gente, porque ellos no tienen uno, tienen hasta 5, y digo yo que yo tengo 4, y ellos tienen hasta 6, y se los llevan a todos, y andan juntos. Y ya cuando los niños empiezan a crecer, ya no quieren andar con uno. No, yo me quedo en la casa, que tú te vienes conmigo. Porque se empiezan a corromper, se empiezan a separar de uno. Y si nosotros permitimos que nos empezamos a separar del Señor, y ellos empiezan a decir, oh, que este trae esto, este amiguito acá, este amiguito allá, tú vienes con nosotros. Los judíos no se avergüenzan de cargar por su religiosidad su cabello, ellos no se avergüenzan de sus vestiduras. Pero nosotros nos avergonzamos, que porque si nos ven bien vestidos o con una Biblia. Eso no tiene que causar vergüenza. Dice la palabra del Señor, como lo decía el apóstol Pablo, para los que se pierden es locura, hermano. Te van a decir que estás loco. Pues mejor que te digan que estás loco. Porque al principio tal vez si tú estás muy así, que no sé qué, que me da cosa, que aquí, que allá, te vas a empezar a sentir así. Pero cuando te empieces a fortalecer en el Señor, mira, no te va a causar nada. Anda con sabio y sabio serás, dice la Escritura. Anda con necios y serás quebrantado. Eso lo dice la palabra del Señor. ¿Qué más consejo nosotros queremos, hermano? Ay, hermana, deme un consejo. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Aleluya. Nos vamos. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste? En que guardemos la palabra del Señor, en que guardemos sus mandamientos. Así que la multitud no siempre tiene la razón. La multitud, ¿verdad?, era encintada para que le soltaran a Barrabás.
Pero ¿qué dice? Que después de haberle azotarle, perdón. Yo busqué aquí en el griego la palabra azotarle, azote del griego flagelo, así con flagelo con doble L y doble O. Relación con flagelar: la administración de azote sufrida por Cristo o por orden de Pilato, bajo el método romano de flagelación. La persona era desvestida y atada en postura doblada a un pilar o tensa sobre un armazón. El azote estaba hecho de tiras de cuero con trozos aguzados de hueso o de plomo que desgarraban la carne de la espalda y del torso. Mire, hermano, y a veces decimos que nosotros sufrimos. Sufría el que sufrió fue Cristo. Dice que me escuchó lo que significa el azote, flagelo, del griego flagelo. Dice que al que lo iban a azotar lo ponían hincado, le quitaban la ropa y con un látigo de cuero con puntas de hueso o de plomo, que eran como cuchillos, como así de esta manera, como gansos así, ganchos, que cuando daban el azote, ay, no es como las películas, hermano, que luego pasan en Telemundo o en Univisión 41, que tiene una manchita de sangre por aquí y otra por aquí. No. Dice la palabra del Señor que dice que su piel fue desgarrada, hermano. Con cada azote que le daban, la piel se le venía junto con el azote. 40 azotes. Menos 1, 39. Pero y el tuyo y el mío, ahí la completamos. Porque sí o no, ciertamente nosotros sí seguimos pecando. Dígame que si aquel hombre que fue azotado, flagelado ahí, es digno de que nosotros volteemos nuestra vista. O dígame si aquel que fue azotado por tu causa, por mi causa, nos levantemos en la mañana y ni siquiera vengamos a orar y presentarnos delante de Él. Lo que es más triste, que a veces uno le dice a nuestros hijos, vamos a orar. Ay, mamá. Agradecerle al Señor por tu vida. Agradecerle al Señor por lo que te ha dado. ¿O quieres un azote? ¿Qué quieres? No, mejor orar, ¿verdad? Dígame que si aquel hombre no es digno de que nosotros vivamos una vida consagrada a Él. No una vida de apariencias, hermana. Como nosotros conocemos en esta iglesia, porque a los hermanos que son nuevos tal vez dirá, mira, hermana, a mí no me gusta ser una persona hipócrita. Que si a lo mejor usted entra y usted dice, ay, es que la hermana trae pantalón. Mire, hermano, deje que traiga pantalón. Yo traigo falda, siempre para ministrar falda. Pero diga, ay, que la hermana trae arete, o que yo la verdad yo no sé cómo viene, pero que hermanos ¿estamos para predicar el pantalón o estamos para predicar la palabra del Señor? ¿O a qué venimos? ¿A mirar el pantalón o a mirar tu Biblia? Porque realmente, hermano, la salvación no te lo va a dar un pantalón. Dígame que si el día que suceda el arrebatamiento, si traes pijama, si traes vestido, si traes pantalón, el Señor te va a llevar. O hasta más, si duermes sin pijama, así también te lleva el Señor. Aleluya. Él no te va a andar buscando si traes o no traes pantalones, o si te agarra dormido y como duermas, así te va a llevar el Señor. Porque así mismo, cuando fue crucificado con el ladrón, no le vio si traía falda o pantalón. Muchos dicen, ay, que la mujer no debe usar pantalón, etcétera. Pues empecemos por los del Antiguo Testamento entonces, porque ellos se ponían faldas también. Aleluya. Léale bien ahí, hermano. Leamos bien las escrituras, porque siempre estamos pensando y decimos, que porque aquí se predica, o porque aquí llevan pantalón, o aquí no, que porque no es la iglesia del Señor. Léale el contexto antes de leerle que la mujer no vista ropa de varón.
¿O acaso las mujeres van a buscar a la tienda de los hombres a buscar pantalón? No, ellas van a la de las mujeres. Pero entonces también un cojo no puede predicar, un calvo tampoco puede predicar, y la mayor de los pastores son calvos. Entonces bajémoslos, porque miramos siempre lo que nos conviene, sí, y lo que no. Aleluya. Y esa hermana ya se metió hasta con el pantalón. Sigamos mejor. La palabra del Señor dice que Él fue azotado, fue flagelado. Azotarle al Señor, con falda, sin falda y hasta un desnudo, para que nosotros no tuviésemos que pagar esa vergüenza. Y aún así, hermano, esos vituperios que Jesucristo padeció, aún nosotros también tenemos que seguirlo. Y ahorita le voy a decir por qué. Porque si usted se avergüenzan que porque usted cuando se mete a comer y está orando, porque de a mí me lo han hecho. Cada vez que voy al trabajo los sábados, y cada vez que voy a orar por mi comida, yo oro por mi comida. Y de repente antes oía una que otra risita. Y yo siempre dándole gracias al Señor. Digo, además la que le va a dar gracias al Señor por lo que está comiendo soy yo. A mí no me da vergüenza. A mí no me da vergüenza cantar en el trabajo. A mí no me da vergüenza si tengo que leer en el trabajo la Biblia, cuando tengo tiempo. Pero, hermano, ¿vergüenza? ¿Te da vergüenza que te miren? No somos dignos de ver que Jesucristo haya pagado ese precio por nosotros. Dice... Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, estamos en el 16, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, y esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, en tono de burla, hermano. La palabra del Señor dice que Él sufrió el escarnio, que Él sufrió el oprobio, que Él sufrió los azotes. Y ahora nosotros nos avergonzamos. Créame que no somos dignos a veces ni siquiera de llamarnos cristianos. ¿Qué pensaría Jesús de nosotros si Jesús anduviera en este tiempo aquí? ¿Seríamos dignos de andar con Él? ¿Seríamos dignos de ser llamados hijos de Dios, cristianos? Analicemos nuestra vida. Entonces los soldados le llevaron al atrio, esto es al pretorio, que significa originalmente el pretor. Luego se aplicó al consejo de los oficiales del ejército, después a la residencia oficial del gobernador de una provincia, y finalmente vino a denotar el cuerpo de guardia imperial. Convocaron a toda la compañía. Era que la guardia principal estaba más cuidado que el Donald Trump, ¿verdad? Con sus policías y su security que tenía. Pues Jesús llevaba toda la guardia ahí, todo el ejército ahí de soldados. ¿Se acuerda de lo que vimos en la enseñanza pasada, verdad? Que Él tenía la autoridad de clamar a Dios, y le enviaría legiones de ángeles, ¿verdad? Y salvarle. Pues estaba custodiado, el Señor Jesús estaba custodiado por miles de soldados, por toda la compañía. Y dice la palabra del Señor que le vistieron de púrpura. Después de haberle escarnecido, empezaron a burlarse, del griego empaizo, que se traduce escarnecer. Le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. ¿Sabe una cosa, hermano? Esta señal de la corona de espinas que le pusieron y el púrpura que le pusieron, se lo pusieron en símbolo de burla, para burlarse de Él. Y le decían: salve, rey de los judíos, burlándose, escarnecían al Señor. Y fíjese que todo tenía un propósito, llevando en su sien la corona de espinas
¿Usted se acuerda cuando Dios maldijo a la mujer, al hombre y a la tierra en el Génesis, en el huerto del Edén? ¿Se recuerda? ¿Qué le dijo al hombre? Ahora dice, trabajarás, porque la tierra desde antes se la había dado para trabajar, Léale bien ahí, se lo dejo de tarea. Pero dice, ahora ganarás el pan con el sudor de tu frente. Te va a costar, porque la tierra se va a volver seca, dura. Maldita serás por su causa. Espinas y cardos te producirán. A la mujer le dijo, con dolor darás a luz en tus preñeces. Y a la serpiente le dijo, te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Cuando Dios maldijo, maldita será la tierra por tu causa, cumpliendo que Él era el que iba a venir a librar lo prometido por Dios, porque le dijo, tu descendencia, le dijo a la mujer, esta te herirá en el calcañar, mas tú le herirás en la cabeza, con la profecía de que el Hijo de Dios iba a venir a quitarle el reino y el dominio a Satanás, y que por esa corona de espinas la maldición iba a llevarla en su cuerpo. Aleluya. No solamente llevando tus pecados, mis pecados, sino la maldición en Él. Porque maldito es el que fuese colgado en un madero. ¿Cierto o no? También lo dijo la Escritura. Más también lo dice la palabra del Señor. Así como la serpiente fue levantada, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario. Para burlarse, para sufrir el escarnio, lo golpearon. Después de haberle azotado, le quitaron la púrpura, las vestiduras reales, y dice que le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Hermano, no es una escupidita como la que suele uno ver. No. Ellos, hermano, le escupían hasta, como a veces, no es muy agradable decirlo, pero hay a veces que los hombres hacen esto, que jalan y escupen con todo y heces. No era cualquier escupidita, hermano. Jesús fue escupido de una manera, o sea, asquerosamente. Golpeado, no así, ándale, no. Le pegaban con la caña. Le pegaban en sus partes nobles. Le pegaron en todo su cuerpo, hermano. Cual raíz de tierra seca, dice en Isaías. Sin atractivo quedó. Como raíz de tierra seca. Así quedó nuestro Señor Jesucristo. Le desnudaron, le pusieron sus vestidos nuevamente y lo llevaron para ser crucificado. Yo quisiera terminar, hermanos, con este pasaje que quisiera que leyéramos todos, y voy a tomar tiempo para que lo lean conmigo juntamente, que se encuentra en Primera de Pedro 2:20. Y vamos a leerlo todos juntos, ¿ah? Primera de Pedro 2:20 dice la palabra del Señor.
Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Ciertamente, si nosotros cometemos una falta o le gritamos a la mamá o cometemos alguna falta, algo que sale por nuestra linda boquita que no es agradable, si somos abofeteados, si pecando somos abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Jesucristo lo soportó, fue abofeteado sin pecar. ¿Y qué? Fue aprobado delante de Dios. Pero esta palabra no es para Jesús, esta palabra es para mí, es para ti. Pues para esto fuisteis llamados. Óigale bien ahí, hermano. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba su causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mire Pedro, escribiendo totalmente diferente. Jesús hubiese tenido, excusas de sobras para decir que él hubiera abogado por su causa, vaya, y decir: yo soy inocente, tengo testigos, ¿no? Pero él no abrió su boca. Él encomendó su causa al que juzga justamente, y este era su Padre, el que cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Esta enseñanza es para ti, para mí. ¿Qué aprendes hoy? Sé digno de ser llamado cristiano, para que no se oiga de nosotros: ¿y eso qué es cristiano? Pues dice que es hermano, que es aleluya, y mira cómo vive. Para que no seamos vituperio de Cristo, vergüenza de Cristo. Porque ¿qué hace un hijo a nosotros, hermano? Cuando te honra, te sientes bien. Pero cuando te da vergüenza, cuando te hace un berrinche enfrente de toda la gente, o se porta mal enfrente de todos los demás, y te da vergüenza. Pues lo mismo pasa con nosotros. Para que un día nosotros estemos delante de nuestro Padre y nuestras obras sean aprobadas por Él. Porque para esto fuimos llamados, para que nosotros seamos partícipes de las buenas obras, para seguir el ejemplo de aquel maestro que nos dejó sus pisadas, y poner nuestros pies en sus pisadas para seguir su ejemplo. No nos avergoncemos de Dios, no nos avergoncemos de Cristo, no nos avergoncemos de Él, para que Él no se avergüence de nosotros. Pongámonos sobre nuestros pies. Padre, gracias en esta noche te damos, Señor. Yo no sé, Señor amado, si nosotros en nuestra manera de vivir te hemos fallado, si nosotros, Señor amado, hemos en algún momento, Señor, hecho tal vez lo que Pedro hizo, Señor, negarte, Señor, no solamente con nuestra boca, sino con nuestros hechos. Perdónanos, Señor. Porque ciertamente si nosotros venimos humillados delante de tu presencia, tú nos perdonas.
Porque al que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se arrepiente alcanzará misericordia, y eso es lo que queremos hacer delante de tu presencia, Señor. Para que no seamos contados con aquellos que se pierden, Señor. Para que más bien seamos dignos de ser llamados tus hijos, Señor. Si a veces pedimos y decimos, Señor, háblanos, y tú nos hablas, pero hacemos caso omiso de lo que tu palabra nos dice, no estamos haciendo tu voluntad. Más bien queremos tener la humildad que el salmista David decía: escudriñame, oh Señor, en mi corazón y ve si hay caminos de perversidad en mí. Júzgame. Porque de Jehová es enderezar los pasos del hombre, dice tu palabra, Señor. Endereza nuestros pasos, perfecciona nuestra vida. Háblanos, corrígenos en tu palabra, Señor, para que seamos dignos de ser llamados cristianos, hijos de Dios. Ayúdanos a ser sabios y no solamente llevar nuestra vida por tu camino, sino llevar a nuestra familia, a nuestros hijos, a enseñarles tu palabra, como lo dice: hablarás a tus hijos cuando estés en la calle, en la casa, en el carro, donde quiera que estemos. Enseñarle tu palabra, enseñarlos a llevarlos a tus pies, Señor. No solamente ir nosotros, sino toda nuestra familia, Señor amado. ¿Queremos tus bendiciones? Necesitamos obedecer. Porque, Señor amado, ciertamente tus ojos están sobre la oración de los justos. Y he aquí, Señor amado, que tu palabra ha sido expuesta, Señor, para que en el día, Señor, que estemos delante de tu presencia, no haya excusa de que no se nos predica tu palabra, Señor. Y que en esta noche tú nos has hablado. Para que nosotros sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Danos espíritu humilde, apacible, Señor. Sabiduría, inteligencia, conocimiento de tu palabra, Señor. No queremos pedirte lo material, porque eso es añadidura, Señor. Queremos pedirte lo espiritual, queremos pedirte para nuestra alma, Señor. Ayúdanos a administrar nuestro tiempo, ayúdanos a ser sabias a nosotros como esposas, a los esposos, Señor amado, a ser sabios. Y si algún don nosotros queremos, Señor, danos discernimiento de espíritu, Señor. Danos espíritu de servidores. Danos conforme tu gracia, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu amor, porque al hijo que amas, disciplinas, corriges, perfeccionas. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Llévanos a nuestros hogares con tu bendición y en la comunión de tu Espíritu Santo. Amén.